El día de hoy vamos a tocar lo que es el tema del síndrome de Sheehan. Vamos a definir que el síndrome de Sheehan es un infarto de la glándula pituitaria o también denominada hipófisis por una ausencia, en este caso, del flujo sanguíneo en el lóbulo anterior de la misma. También hay que conocer que tiene varias terminologías, ¿no? También se puede conocer como un hipopituitarismo puerperal, una insuficiencia hipofisiaria del parto, un síndrome de hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Entonces el síndrome de Sheehan va a abarcar estas cuatro sinonimias y básicamente va a ser cuando hay una deficiencia de lo que son las hormonas hipofisiarias, ¿no? Como la tiroestimulante, la adrenocorticotrópicas o las hormonas, en este caso la luteinizante o la folículo estimulante. Y las causas para que se pueda dar lo que es el síndrome de Sheehan es cuando hay un shock hipovolémico, una hemorragia severa, una hipotensión arterial grave, y esto mayormente ocurre durante el trabajo postparto, ¿no? Que se va a dar, ¿no? Y en pleno parto es menor frecuencia, ¿no? Entonces recordar que la glándula pituitaria no puede regenerarse una vez necrosada. Aquí vamos a tocar el eje hipotalámico hipofisiario, que justamente hablamos de que hay una parte anterior o denominada adenohipófisis, que va a estar lo que es la hormona de crecimiento para así aumentar la longitud de los huesos largos, la prolactina que va a estimular la producción de leche, las adrenocorticotróficas que va básicamente a estimular lo que son las hormonas corticales a través de la corteza suprarrenal, lo que es la tiroestimulante que va a aumentar las hormonas tiroideas. Y bueno, por último tocamos a nivel de la adenohipófisis las hormonas gonadotropinas, ¿no? La folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? Que justamente lo que es va a segregar a nivel de los ovarios es el estrógeno y la progesterona. Y por otro lado, a nivel de la neurohipófisis tenemos el tema de lo que es la hormona antidiurética, también denominada vasopresina o ADH, ¿no? Que va a retener agua en los riñones, y la oxitocina, ¿no? Que va a estimular, en este caso, la eyección de lo que es la leche materna, ¿no? Posterior al nacimiento del bebé. Entonces, siempre recordar que esta es una red compleja que va a unir entre el sistema nervioso central y lo que es el sistema endocrino, y cómo esto va a afectar cuando hay un síndrome de Sheehan, ¿no? Aquí vamos a recordar que los cambios de la hipófisis durante el embarazo va a haber, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una glándula hipofisiaria normal, pero justamente cuando hay una hipertrofia de la glándula hipofisiaria durante el embarazo a nivel del específicamente a nivel de la parte anterior, ¿no? De la adenohipófisis. Entonces la placenta va a generar un aumento de los estrógenos y de esta manera va a aumentar lo que es la hiperplasia, ¿no? De las células lactotropas, ¿no? Entonces eso va a aumentar lo que es, en este caso, este aumento de las células lactotropinas va a aumentar el tema de la prolactina, y eso va a preparar el tejido mamario para la lactancia, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tocar la epidemiología, que justamente la OMS define que hay 14 millones de mujeres que tienen hemorragia postparto al año, que el síndrome de Sheehan se produce de uno de cada 100.000 nacimientos, y que es justamente la causa más común de insuficiencia hipofisiaria en los países subdesarrollados, y que el síndrome de Sheehan está entre las tres causas principales de un panhipopituitarismo, ¿no? Aquí vamos a ver los factores de riesgos, que justamente son mujeres gestantes, en este caso con embarazos múltiples o cuando tienen anomalías de la placenta. Por otro lado, tenemos la fisiopatología, cuando hablamos de que hay un agrandamiento, en este caso de la glándula pituitaria, o un tamaño reducido de la silla turca, que justamente va a recibir a lo que es a acoger, ¿no? A lo que es a la glándula, ¿no? Entonces eso va a generar una compresión de la hipófisis, o también denominada glándula pituitaria. O cuando hay un vasoespasmos, en este caso por una hemorragia masiva posparto, o un tema de una trombosis, va a generar lo que es la isquemia. Entonces, si hay una compresión de la hipófisis y muy aparte lo que es la isquemia, va a generar en este caso la necrosis posterior, ¿no? A nivel de lo que es netamente y específicamente, más que nada, la adenohipófisis, ¿no? Hay una atrofia de la glándula y esto conlleva un panhipopituitarismo, ¿no?
Entonces recordar que no toda paciente que tenga algún antecedente de alguna hemorragia postparto masiva, ni toda paciente que llegue con este tema de la hemorragia va a generar como es el síndrome de Sheehan, ¿no? Entonces también recordar que la glándula aún puede funcionar si está en este caso atrofiada y afectada en menor de 50%, pero si está mayor de 50, en este caso un 70%, ya hablamos de necrosis y ya no se puede regenerar. La fisiopatología acá es concisa, que justamente cuando hay una hemorragia postparto va a haber una hipotensión, de esta manera va a afectar, va a generar isquemia, la necrosis posterior y la deficiencia propias de lo que son eh, las hormonas, ¿no? Aquí algo que agregar es que también va a generar como afectación de lo que es la hormona estimulante de los melanocitos. Por eso es que justamente la paciente aparte viene con una palidez, ¿no? Que también da proporción con la anemia, ¿no? Muy aparte que va a haber una deficiencia de la prolactina, que no va a haber una falla de lactancia, va a haber una insuficiencia a nivel de córtico adrenal, va a haber lo que es el tema de un hipotiroidismo, una insuficiencia gonadal, en este caso una menorrea que va a venir la paciente. Y algo que agregar aquí es que justamente también cuando hay el tema de la isquemia o cuando hay el tema de, en este caso, la necrosis, el cuerpo va a tener que eh, crear, en este caso puede crear anticuerpos para así combatir, ¿no? Este cuerpo extraño de la necrosis y querer eliminarlo. Entonces se puede generar un tema de una autoinmunidad, ¿no? Agregada al tema de la que ya está la necrosis postparto, ¿no? Entonces de esta manera va a empeorar el cuadro del hipopituitarismo que se esté dando, ¿no? Muy aparte de la deficiencia que se esté generando de las hormonas, ¿no? Entonces aquí vemos las manifestaciones clínicas que justamente en la fase aguda la paciente va a tener una imposibilidad para lactar, va a haber irregularidades menstruales y va a haber pérdida de líbido y sequedad vaginal, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya en un cuadro clínico generalizado cuando que va a generar un hipotiroidismo y aquí tenemos esto, la clínica general que va a haber disminución del metabolismo basal, una bradisiquia, una bradilalia, un coma, mixedema, una ausencia de sudor, aumento de peso, una insuficiencia suprarrenal aguda, que va a generar con debilidad, fatiga, pérdida de peso, hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia, una afectación gonadotropina, que va a haber amenorrea, oligomenorrea, disminución del líbido, la afectación del crecimiento, básicamente va a haber una falta de anabolismo proteico, la afectación lactogénica, que va a haber una falta de lactancia, y otros puedes ver como cefalea, alteraciones visuales, anemia, trombocitopenia, pancitopenia, trastornos de coagulación y disminución de la función mental. El diagnóstico es básicamente a través de un perfil hormonal para ver qué hormonas están disminuidas, en este caso. El gol estándar básicamente es a través de lo que es la resonancia magnética, para así ver, ¿no?, lo que es la silla turca vacía, y eso ya nos indica que la glándula ya está aplanada o totalmente atrofiada, ¿no?, necrosada, ¿no? Y bueno, las antecedentes de hemorragia severa postparto, ¿no? Y justamente algo que añadir es que la tomografía computarizada o la resonancia magnética usualmente no son útiles en fase aguda, tan solo en fase crónica. El tratamiento es simplemente específico, que justamente tenemos que reponer el déficit hormonal y siempre iniciar con el tema de la hidrocortisona, ¿no? En este caso, debido a que si damos un tratamiento de lo que es la tiroxina, entonces el paciente va a generar, ¿no?, que llega a inducir una injuria adrenal aguda, ¿no? Entonces siempre la hidrocortisona va primero. Después ya viene el reemplazo de las hormonas posteriores, ¿no?, como la tiroestimulante, la levotiroxina. Para las hormonas sexuales, el estrógeno, progesterona. La progesterona se usa siempre y cuando la paciente tenga útero, ¿no? O la hormona de crecimiento. En este caso también ya se puede cambiar la hidrocortisona por otro glucocorticoide, ¿no?, como la cortisona, la prednisolona, ¿no? Y las complicaciones es básicamente el tema de la autoinmunidad que puede generarse, porque justamente el cuerpo trata de
eliminar esa zona que ya está necrosada a nivel de la hipófisis, o también es que puede generar una crisis suprarrenal, ¿no? Como consecuencia de la disminución de la producción de cortisol. Bueno, esas serían mis referencias y muchas gracias.